Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Comenzamos 25 minutos tarde, pero vamos a tratar de exponer siempre la palabra de Dios para su honra y para su gloria. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 12. El tema del mensaje de hoy es la guerra de los siglos, guerra en el cielo, segunda parte. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios Creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, oh bendito Creador, Dios Rey Soberano, por esta palabra que tú nos has traído el día de hoy, Señor. Padre, es mi oración de que sea el mover de tu Espíritu, tocando y abriendo el entendimiento de los corazones para atesorar esta palabra, oh Señor, porque es tan real como tú eres real, tan real como tú creaste los cielos y la tierra, y nos has creado a cada uno de nosotros conforme a tu imagen y semejanza. Oh Señor, Dios de la gloria, hay tantas riquezas, tantas joyas aquí presentadas, para que nosotros no estemos, Señor, pensando en una manera trivial, sino en una manera santa, piadosa, en justicia y en alabanza a tu nombre, porque a ti es la honra y la gloria, y cada uno de nosotros tiene que presentarse delante de tu presencia, llenos de la gracia, del amor de tu amado Jesucristo. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús, de que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, y de que puedas sostener y cuidar al expositor por medio del poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y hemos estado viendo acerca de todos los sellos de las trompetas, y estamos viendo algo de que Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, se le presentó, se le reveló por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahorita él está describiendo cómo es que existió una gran batalla, una guerra, pero el escenario no se da aquí en la tierra, el escenario se da allá arriba en los cielos. Y quiero decirles que cuando la palabra de Dios dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Juan está describiendo de que él vio otra visión, dando a entender de que de estar en el escenario en la tierra, pasar al evento en los cielos, donde dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ya nosotros vimos cómo es que el dragón es Satanás, y a la misma vez hay una descripción de que Satanás tiene ángeles. Pero quiero recordarles de que este no es un primer enfrentamiento entre Miguel. Miguel es uno de los principales ángeles al servicio de Dios. La primera batalla que hubo en el cielo, descritas en las Escrituras, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 15, donde Isaías 750 años antes de que Cristo viniese,
describe cómo es que Satanás fue expulsado del cielo, pero esa expulsión no fue permanente, porque él, recordemos, de que tenía acceso a Dios para estar acusando a los creyentes. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Oigan lo que Satanás dijo: levantaré mi trono, tratando de usurpar el trono de Dios, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, dijo Satanás. Esa fue una rebelión, se ensoberbeció. Y el versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Desde entonces, amada iglesia, ustedes pueden ver la descripción que se le hace a Satanás: lucero, hijo de la mañana. Pero desde que ocurrió esa rebelión allá en los cielos, queriendo tener el trono Satanás fue llamado así. El lucero, el hijo de la mañana, como lo describe Isaías, fue llamado Satanás, que significa adversario, contrario. Satanás junto a sus ángeles caídos siempre han tratado de luchar contra Dios, contra el pueblo de Dios y aún contra los ángeles santos de Dios. Y uno de los principales ángeles de Dios que está al servicio del Dios creador de los cielos y de la tierra es el arcángel Miguel, que se menciona aquí en este versículo. Y esta no es la primera vez que se enfrenta el arcángel Miguel contra Satanás en una batalla o en una disputa, sabiendo de que esta es una batalla de mayor intensidad dada en los cielos. Pero nosotros podemos tener una iluminación por medio de las Sagradas Escrituras, en la aplicación del poder del Espíritu Santo, en lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 9, donde de hecho es solamente el único capítulo que tiene Judas. Versículo 9 dice: aquí vemos la descripción de que contendían por el cuerpo de Moisés. Y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Oigan, ya había habido un enfrentamiento por el cuerpo de Moisés entre Miguel, el arcángel, y Satanás. No se atrevió a proferir. Oigan, Miguel no se atrevió a proferir. Proferir significa pronunciar, decir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Otra de las características de Miguel, un arcángel, uno de los principales ángeles que están al servicio de Dios, es que él se ve en la Biblia como el defensor del pueblo de Dios contra la destrucción satánica. Como lo dice Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, este príncipe es un demonio que estaba gobernando Persia, dirigiendo al líder en Persia, se me opuso durante 21 días, le llegó diciendo a alguien, a Daniel. Pero he aquí, dice, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. En Daniel capítulo 10, versículo 13 encontramos esa porción que acabamos de leer. Recordemos, hermanos, de que el libro de Daniel fue escrito alrededor de los años 600 antes de Cristo. Incluso Daniel, el profeta Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 1, hace una referencia. Él presenta una profecía a la cual se está refiriendo Apocalipsis capítulo 12, donde nosotros estamos viendo el versículo 7. Oigan lo que dice Daniel en capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, dice Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, refiriéndose a este tiempo de la gran tribulación. Daniel lo profetizó, inspirado por Dios, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, hablando de Israel,
será libertado tu pueblo. De ahí la razón principal porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 26 dijo: y luego todo Israel será salvo. Será libertado tu pueblo, dice Daniel, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, amada iglesia, Dios, siendo omnisciente, sabía que desde antes de la creación del mundo todo esto habría de suceder. La caída del hombre en Génesis 3. Satanás incitando a Eva para entrar en transgresión a los mandamientos, o mejor dicho, al mandamiento de Dios, que no tomara del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la vida, de tal modo de que aquí vemos descrito la forma en cómo entró Satanás incitando a Eva por medio de una serpiente, que es la serpiente antigua, que es referencia a Satanás. Pero nosotros sabemos cómo es que Dios mismo decidió llevar a cabo el plan glorioso de redención por medio de su Hijo amado Jesucristo, sabiendo que primera de Juan capítulo 4 versículo 14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios en su soberanía ya había predeterminado que su Hijo amado Jesucristo iba a llevar a cabo este plan de redención, y es por eso que todos estos ángeles que están del lado del arcángel Miguel son poderosos en fortalezas. Cuando Satanás y los ángeles caídos, que se refieren a los demonios, trataron de hacer guerra en el cielo, no prevalecieron, dice la palabra de Dios, porque Dios está apoyando siempre a sus santos ángeles, como lo es el arcángel Miguel y los demás que le acompañan en esta guerra, sabiendo que quien vino a deshacer las obras del diablo fue Jesucristo, como lo dice primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. De tal modo de que ese plan de redención que Dios llevó a cabo por medio de su Hijo amado Jesucristo, a la misma vez envió a Jesucristo a darnos salvación, vida eterna, perdón de pecados a cada uno de nosotros y concedernos arrepentimiento. A la misma vez vino para destruir al diablo, quien tenía el imperio de la muerte. Por eso es que es muy irracional de que el dragón, de que Satanás junto con sus ángeles quisieran hacer guerra allá en los cielos, y la palabra más adelante nos lo dice, de que no prevalecieron, porque ya ha sido derrotado, ha sido destruido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 2 versículo 4 habla acerca de la destrucción del diablo, que fue Jesucristo mismo derrotándolo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesucristo, también participó de lo mismo. El Dios se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él entregó su vida y resucitó entre los muertos al tercer día. Ahora, el diablo tiene ángeles, hablando de este versículo 12 que estamos viendo, que son ángeles caídos, demonios, huestes infernales. Huestes quiere decir multitudes, ejércitos. Como lo dice Apocalipsis 9:16, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice un número, recuerdan de que así dijo Juan, 200 millones en esta parte. Y a la misma vez Apocalipsis 9, del 3 al 5, estuvimos viendo cómo es que Jesús le dio la llave a Satanás para que abriese el pozo del abismo, donde salieron muchos demonios que eran como langostas que estaban atormentando por 5 meses a los hombres. Ustedes pueden ver 200 millones más. Estos otros millones que salieron son muchos, por eso es que se llama que son huestes. Y a la misma vez Efesios capítulo 6 versículo 12 habla de que en los aires andan huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesucristo, hermanos, habló del destino de Satanás y de sus ángeles. En Mateo capítulo 25 versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, maldición de Jesucristo a todos los malos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, lo que estaban queriendo, mejor dicho, lo que llegaron a contender contra el arcángel Miguel y contra sus ángeles en los cielos. En este momento cabe destacar de que no es la guerra que viene después del milenio, la guerra del Armagedón, donde hace la presencia Dios, Padre, Jesucristo, derrotando a Satanás y a todas sus huestes infernales demoníacas que estuvieron atormentando y matando a los santos mártires del Señor. El mismo destino tiene el anticristo y el falso profeta. El falso profeta es el cómplice del anticristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Oigan lo que dice, si podemos publicar en pantalla Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, hablando acerca del destino de ellos, dice: y la bestia, este es el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron, oiga, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso está en Apocalipsis 19, 20, ya para terminar el libro. El mismo destino que tiene el diablo. Dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Oiga el destino que tiene. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí está, donde estaba el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados. Satanás en el infierno va a ser atormentado. Les voy a dar algo de luz por medio de la palabra de Dios. Muchos piensan de que Satanás está en el infierno, cuando en realidad Satanás nunca ha estado allí. Oigan, muchos piensan de que Satanás está en el infierno, cuando Satanás en realidad nunca ha estado allí, porque no ha sido lanzado todavía al lago de fuego. Hasta ese evento, hasta ese escenario donde lo menciona Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 10, donde va a ser lanzado el diablo, en el lugar donde está la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Hasta ese entonces va a ser lanzado Satanás. Se le ha permitido que ande él ahorita engañando a muchos, pero va a venir un tiempo que va a durar 1000 años, donde va a ser atado, donde no se le va a permitir engañar a nadie, porque va a ser el tiempo del reino milenario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y posterior a ese se le va a soltar para que vuelva a engañar a todas aquellas personas que no recibieron la verdad, como parte del juicio que Dios les va a mandar. A la misma vez, ese mismo destino que tiene Satanás, que es el dragón, la bestia, el anticristo y el falso profeta, es el mismo destino que tiene la muerte y el Hades. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades, oigan cuál es el destino de todos ellos. Fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Ahora, esto no se queda acá. Tenemos que llevarlo y bajarlo a una ilustración real, o mejor dicho, a una ilustración práctica, mejor dicho así, haciéndose ver también de que el mismo destino de Satanás, del anticristo, del falso profeta, de la muerte y del Hades, es el mismo destino de todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Ahora, hermanos, esto que la palabra de Dios nos está revelando a cada uno de nosotros tiene que tenernos, o al menos mover nuestro corazón a una dirección de una vida santa, de una vida justa, sabiendo lo que Primera de Corintios capítulo 6 versículo del 9 al 11 dice: si usted no quiere ser parte, o mejor dicho, si usted no quiere tomar parte de este destino que tiene Satanás, la muerte, el Hades, el anticristo y el falso profeta,
Pídale a Dios, pidámosle a Dios de que no estemos en esta lista y que nos aparte de todo esto. Y que si hemos venido haciendo eso, nos arrepintamos, nos convertamos para no tener el mismo destino, como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y si no van a heredar el reino de Dios, ¿qué van a heredar? ¿Qué van a tener preparado? El lago de fuego donde arde azufre, donde arde fuego, donde va a estar el diablo y sus demonios, y el anticristo y el falso profeta. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios acerca de nosotros que éramos esto. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido testificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. El mismo destino tienen todos aquellos que rehúsan creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Aquí no hay una área neutral. O soy de Dios o soy del diablo. No puedo decir que estoy en medio. De tal forma de que esto tiene que ser llevado a una sobriedad que pese en mi corazón, en el entendimiento, para el reconocimiento supremo de que Cristo Jesús es mi Señor, es mi Salvador y me ha libertado de esa esclavitud del mercado de pecado donde yo me encontraba, y me ha librado también de esa condenación destinada para Satanás, para la bestia que es el anticristo, para el cómplice del anticristo que es el falso profeta también. Hermanos, de tal forma de que nosotros tenemos que pedirle a Dios arrepentimiento en nuestros corazones, y que vengamos y que le adoremos y que creamos solamente en Él. ¿Saben por qué? Porque es necesario que cuando nosotros le pidamos eso, nosotros vamos a estar alerta, despiertos ante las acechanzas de Satanás, que es el adversario, el enemigo de Dios. Porque en la época actual Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Y a quiénes piensan ustedes de que va a tomar Satanás, de que va a agarrar Satanás? Al que esté descuidado espiritualmente, al que esté dormido espiritualmente, al que no esté buscando la palabra de Dios, al que esté enfriándose en su corazón. Satanás se está oponiendo a la difusión del Evangelio, como lo dice Mateo capítulo 13, versículo 19, donde debemos de prestar mucha atención todos los que estamos acá. Oiga qué dice Mateo 13, 19. Jesucristo hablando de la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál es la palabra del reino? La palabra de Dios, lo que se está exponiendo en esta hora, en este momento, y no la entiende, ¿viene quién? Viene el malo, ese es Satanás, ese es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, viendo que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, también a la misma vez estorbando la palabra de Dios en las personas que no están entendiendo lo que están escuchando, como dice la palabra de Dios. Y Satanás anda oprimiendo a las personas también. Usted lo puede buscar en Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 16, donde tenía enferma a una mujer como de 18 años de enferma, y Jesucristo la salvó, la liberó de esa enfermedad. Y Satanás a la misma vez, hoy en día, anda utilizando el pecado para desestabilizar y contaminar a la iglesia, como está en Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11, donde Ananías y Zafira sustrajeron el precio de la heredad, hurtaron, robaron fraudulentamente. Los creyentes deben estar alertas ante las artimañas de Satanás. En 2 Corintios capítulo 2, 11, Pablo le dice a los de Corinto: no ignoramos sus maquinaciones.
Los creyentes no debemos de darle ninguna oportunidad a Satanás, como lo dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Los creyentes somos llamados a resistir a Satanás. Santiago capítulo 4 versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, el versículo 8 dice, de Apocalipsis 12, que el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Oiga, no prevalecieron. La primera expulsión de Satanás no fue una expulsión permanente. Recordemos de que él iba y acusaba a los creyentes ante Dios. Esta es una segunda expulsión y es permanente. Satanás ya no va a tener acceso a la presencia de Dios para acusarnos a ninguno de nosotros, a ninguno de los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué no se halló lugar para ellos en el cielo? Porque fueron derrotados en esa guerra de los siglos, porque no prevalecieron contra el arcángel Miguel ni contra los santos ángeles que estaban al lado de Miguel, como lo dice el Salmo 103 versículo 20, que los ángeles son poderosos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Les voy a dar otra luz según la palabra de Dios, hermanos. Satanás jamás imaginó, porque él siendo un lucero resplandeciente, hijo de la mañana, y tenía por menos a los hombres, a los humanos. Oiga, Satanás siendo un ángel, teniendo de menos al ser humano, nunca se imaginó de que iba a ser posible de que alguien, haciéndose hombre como lo fue Jesucristo, viniese y derrotase toda la maldad, a todas las huestes infernales, que lo derrotara a él y que derrotara a la muerte. Nunca se imaginó eso Satanás, jamás lo pensó, viendo de menos siempre a la humanidad. Y desde entonces, de la rebelión que hubo en el cielo y fue expulsado la primera vez, buscó atacar a Dios, a sus santos ángeles y al pueblo de Dios, y ha sido derrotado y no prevalece jamás contra Dios, como lo dice la palabra de Dios, porque todo aquel que está del lado de Satanás, sus ángeles, ha sido derrotado, ha sido vencido. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo, pero confiad, estén quietos, confíen en mí, dijo Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Es por eso que tú y yo debemos de estar del lado de solamente de Jesucristo para poder vencer todas las fuerzas del mal, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, sabiendo que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder vencer todas las acechanzas de Satanás. Versículo 9. Y fue lanzado, ¿quién? Fuera el gran dragón. Ahí hace la referencia a Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué la serpiente antigua? Haciendo referencia a la serpiente, a Satanás en la serpiente cuando engañó a Eva. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo significa calumniador, Satanás adversario, el cual, oiga como dice ahí, versículo 9, ¿qué hace Satanás? Engaña. Oiga, ¿a quién engaña Satanás? Al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, los que acompañaban a Satanás. Ahora, el principal o la principal arma que tiene Satanás es el engaño. Oiga, él es el mentiroso. Engañar es hacer creer a alguien algo falso. Engañar es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. La naturaleza de Satanás es el engaño. Engañar es llevar por mal camino, extraviar. Jesucristo lo dijo en 8:44 del Evangelio de Juan. Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
incitando a Abel a matar a Caín. Y no ha permanecido en la verdad. Oiga, presta atención. Satanás no ha permanecido en la verdad. ¿Cómo es eso que no ha permanecido en la verdad? Obvio, porque hubo un tiempo que estaba con Dios cuando Él fue creado. Estaba allá en los cielos, permaneciendo en la verdad, pero Él no permaneció en la verdad. Se ensoberbeció y quiso tomar el trono de Dios y se le reveló y fue expulsado. Y Jesucristo dijo, no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué razón? Porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué razón? Porque es mentiroso y padre de mentira. De tal forma que cuando nosotros estamos mintiendo, estamos haciendo uso de la mentira y estamos haciendo uso de la fuente del gran engaño que proviene solamente de Satanás. Y es ahí donde los cristianos, los hijos de Dios, no somos llamados a practicar la mentira, sino a vivir en la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el engaño es lo más peligroso que puede llegar al corazón del ser humano, ya que los que no reciben la verdad para ser salvos, reciben un poder engañoso para creer la mentira y así ser condenados por amar la injusticia. Oigan, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12, haciendo referencia al anticristo, a quien Satanás le va a dar todo su poder para que engañe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12, dice: inicuo cuyo advenimiento, cuya llegada, cuya venida, aparición, es por obra de Satanás. Oiga, ¿con qué va a venir el anticristo? Con gran poder y señales prodigiosos, mentirosos. Subraya ahí la palabra, ¿cómo es que va a venir el anticristo? Mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes va a venir ese engaño de iniquidad? Para los que se pierden. ¿Por qué razón? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta razón, dice la palabra de Dios, que Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. En vez de creer a la verdad, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Se complacieron en qué? Se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Ahora, hermanos, como hijos de Dios, todos nosotros somos llamados a practicar la justicia. Somos llamados a practicar la justicia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no somos entendidos en la palabra de Dios acerca de lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, y no lo ponemos por obra, vamos a tener el mismo destino que tiene Satanás, el anticristo, el falso profeta. ¿Qué es lo que dice Levítico, capítulo 19, versículo 15? ¿No harás qué? Injusticia, ¿en qué? En el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Oiga, ni favoreciendo al pobre porque es pobre y cometió una injusticia, no lo vas a favorecer, dice Dios. Ni complaciendo al grande, que es el rico, porque por ser rico vas a hacer injusticia. No. Ni al pobre ni al rico, dice. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Porque Deuteronomio capítulo 25, versículo 16 dice que es abominación a Jehová cualquiera que comete o que hace injusticia. Injusticia es una acción contraria a la justicia. Y sabemos que la justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. ¿Por qué podría encenderse la ira de Dios? Romanos 1:18.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, oiga, que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que ser enseñables y entendidos en la palabra de Dios, no hacer injusticia para no ir al infierno. Oiga, en la iglesia es necesario que se enseñe acerca de esta gran realidad que Dios está mostrando, que Dios está dando a conocer. ¿Por qué razón? Hermanos, ¿a quiénes ha constituido Dios para que se esté predicando la palabra de Dios? Para que la congregación ahí presente escuche lo que Dios tiene que decirles a sus mentes, a sus corazones, para ponerlo por obra. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, dice que Jesucristo constituyó, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito constituyó Jesucristo a ellos? Con el propósito a fin de perfeccionar, de ir haciendo maduros mediante la exposición de la palabra de Dios y la aplicación del Espíritu de Dios. ¿A quiénes? A los santos, para la obra del ministerio. ¿Y para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón es esto importante, hermanos? Miren, hoy en día en muchas iglesias se ha perdido el temor a Dios. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la queremos poner por obra. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica. De ahí que no somos sabios, porque el sabio pone por obra los conocimientos que ha recibido. El temor de Dios, lamentablemente, se ha perdido. ¿Por qué razón? Hermanos, debemos de darle gracias a Dios por los pastores que Él ha puesto para alimentarnos conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hechos 20:28 dice: mirad por vosotros, por toda la grey, por todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear, apacentar al pueblo de Dios, a la grey que Jesucristo ganó con su propia sangre. Ahora, menciónenme una de las razones por las que la persona, la congregación, no quiere obedecer a sus pastores en su iglesia. No hay temor de Dios, mencionó ella. Exacto. Cuando se le pierde el temor a Dios, se pierde el temor al pecado. Cuando se hace eso, no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque en toda iglesia debe de haber alguien que está guiando el rebaño. Son los pastores a quienes hay que obedecer, hay que amar, hay que respetar. Ahora, cuando un pastor trata de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, de corregir a alguna de las ovejas, otras ovejas que están viendo eso se enojan y se airan contra el pastor, y muchas veces le dicen al pastor: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Han escuchado esa expresión ustedes? Se encuentra en Mateo 7:1. Pero ¿saben qué significa esa expresión? No juzguéis para que no seáis juzgados. Significa que si yo estoy en fornicación, a mí no me corresponde decirle a algún hermano o a alguna hermana que está en fornicación que no fornique, porque yo estoy haciendo lo mismo que él o que ella. A mí no me corresponde hacer eso porque estoy en el mismo lugar. De ahí que sigue la expresión de Jesucristo diciéndole a las personas: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el ojo tuyo? Ahora, ¿somos llamados a juzgar todos nosotros, sí o no? Sí.
¿Por qué razón somos llamados a juzgar? Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice Juan 7, 24? No juzguéis, ¿según qué? Según las apariencias, sino juzgar con juicio justo. Oiga, iglesia, vamos a juzgar con justo juicio. ¿Y qué es juicio? Facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Es una acción y efecto de juzgar, hacer juicio. ¿Saben ustedes de que cuando van al mercado y compran una fruta o una verdura, cualquier cosa de su alimento, están haciendo juicio para ver si este me gusta o este no me gusta? ¿Saben ustedes que cuando van a comprar ropa a algún lugar están haciendo juicio para ver si esa camisa, el color, la forma, la talla le gusta a usted, le queda o no? Hacemos juicios todos los días, pero cuando se trata de establecer orden en la iglesia, le decimos al pastor: no esté juzgando a los hermanos, porque todos somos pecadores. Hermanos, no hay que confundir las palabras de Dios. Si bien es cierto, todos somos pecadores, porque la palabra de Dios dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, pero no es menos cierto que la palabra de Dios está enseñándonos en primera de Juan a cada uno de nosotros de que el que practica, el que está en la práctica del pecado, que hace una cosa, la vuelve a hacer y está entrando en transgresión, lo hace continuamente, eso ya no pertenece a un hijo de Dios. Eso ya no es de un creyente, el que está en la práctica continua del pecado. Y es donde siempre, delegado por Dios, está un pastor para predicar la palabra de Dios, para que conozcan la verdad y para que no sean engañados por Satanás. Por eso es que la palabra de Dios aquí nos está enseñando y nos está diciendo que fue lanzado Satanás en el versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Por eso estoy diciendo de que hay pastores que están predicando la verdad de la palabra de Dios para que ustedes no sean engañados por las artimañas de Satanás. Por esa razón es importante todo esto, hermanos. Ahora, es muy importante lo que la palabra de Dios nos dice, tomando en cuenta acerca de la verdad expuesta mediante los pastores, sus líderes, para que sean libertados del error que Satanás quiere implementar o quiere poner, sembrar en sus corazones. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para la congregación si estamos en desobediencia a los pastores. Pregunta: ¿quién lidera, según la Biblia, la congregación o el pastor que ha sido puesto por Dios? ¿Quién lidera? ¿Quién se supone que tiene más conocimiento, la congregación o un pastor? ¿Quién es más preparado? ¿Quién estudia más? ¿Quién ora más? ¿La congregación o el pastor? Lo hace el pastor. Pero lastimosamente muchas personas tratan de opacar esa gran realidad a tal punto de quererle poner disciplina al pastor, cuando el pastor no ha cometido muchos delitos o no ha hecho infracción de los mandamientos de Dios. No seamos injustos, no hay que hacer injusticia, hermano, porque Dios ha establecido a los pastores para predicar la palabra de Dios, la verdad, para que usted no sea engañado por las artimañas de Satanás. Eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. ¿Quién va a saber más? Ya llevándolo a otra ilustración, un maestro de obra o los mozos que están trabajando en construcción. El maestro de obra, claro que sí, y eso se ve en todas las áreas administrativas también. Eso es muy necesario y muy esencial que lo tomemos en cuenta. Pero muchas veces nosotros no queremos obedecer al pastor, nosotros queremos estar encima del pastor, y cuando estamos haciendo eso estamos atropellando la palabra de Dios, estamos negando a Dios mismo.
Y cuando hacemos eso no nos damos cuenta de que estamos pecando contra Dios, que ha enviado a esos pastores a predicar la realidad de su palabra para no ser engañados por Satanás y por las huestes infernales demoníacas que nos quieren atormentar para llevarnos al infierno mediante el engaño, porque esa es la arma que Satanás tiene, el engaño. Ahora bien, amada iglesia, el versículo 10 de Apocalipsis dice: entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador. Acuérdese, ya no va a tener acceso en este momento Satanás a los cielos. Ha sido lanzado afuera, pero no ha sido lanzado todavía al lago de fuego. Eso va a ser más adelante. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo más probable es que esos adoradores sean santos redimidos y glorificados en el cielo. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos están diciendo: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y acuérdense que los ángeles no son hermanos de nosotros, somos consiervos. Soy consiervo tuyo, le dijo un ángel a Juan. Y lo más probable es que los que están pronunciando esto en los cielos son todos los adoradores santos y redimidos, glorificando a nuestro Padre Celestial. Ahora, en términos de la salvación que se está expresando aquí, que ahora ha venido la salvación, debe entenderse en su más amplio sentido. ¿Por qué razón? No solo abarca la redención de los creyentes, sino también la liberación de toda la creación de los estragos, de la maldición, del pecado y del poder de Satanás. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 11 al 22. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Del 19 al 22. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo del 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación, se da cuenta, una salvación que no solamente trata acerca de los redimidos, sino que es amplio, un sentido amplio, que no solo abarca la redención de los creyentes, sino también la liberación de toda la creación de los estragos de Satanás. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, óigase, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Es una salvación que se está hablando en su amplio sentido, hermanos. Ahora, versículo 11. Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, no hay manera de poder vencer a Satanás fuera de Jesucristo, fuera de la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay manera, no hay forma. Va a ser derrotado todo aquel que esté en contra de Dios. Si usted está de parte de las huestes infernales de Satanás, va a ser destruido, va a ser avergonzado, va a ser derrotado, va a ser enviado al lago de fuego. Si usted está contradiciendo la palabra de Dios, usted está negando a Dios mismo y está haciendo injusticia y no está permaneciendo en la verdad. Y tiene que pedirle a Dios arrepentimiento para que no sea parte del destino al cual va el anticristo, Satanás, el falso profeta. Hermanos, la fidelidad de ellos, que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, su fidelidad se extendió hasta la muerte, dice. Cuando dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque ellos de buena gana pagaron el supremo precio por la lealtad, por su lealtad a Cristo. Sabían que todo lo que podía lograr el martirio era conducirlos a la bendición eterna de la presencia de Jesucristo. Como su fe era genuina,
no solo los justificaba y santificaba, sino que también los capacitaba para perseverar en el camino del Evangelio y llegar a su glorificación. Una señal segura de los verdaderos creyentes es que perseveran en la fe, incluso hasta la muerte. Jesucristo lo dijo en Mateo 24:13. Con estas palabras lo dijo Jesucristo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. De tal modo de que nosotros tenemos que tomar esto muy en cuenta, hermanos. Versículo 12: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Y dice un ay, un terror: ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, aflíjase. Si está un poco torcido, si está pensando si eso no es cristiano, si está caminando fuera del Evangelio, porque estas palabras que están sucediendo aquí, si bien es cierto, va a ser en el tiempo de los juicios finales de Dios sobre la humanidad pecadora y rebelde, no es menos cierto de que hoy en día ese adversario que es Satanás, como lo dice Primera de Pedro 5:8, anda buscando a quien devorar. Oiga como dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el calumniador, el difamador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algo que aprender. ¿Cómo creen ustedes de que es un león que está en la selva, que no ha comido por muchos días y tiene hambre? ¿Qué creen ustedes que va a hacer él al nomás ver a algún cordero, algún búfalo, alguna vaca, algo para comer ahí? Va a querer devorarlo, va a querer lanzarse sobre su presa despiadadamente y devorarlo y comérselo. Así es Satanás sobre todos aquellos que no estén muy consagrados con Dios. Anda buscando a quien devorar. Este está descuidado, a este lo agarro, a este lo incito para que contienda contra los siervos de Dios, para que contradiga la palabra de Dios, para que sea parte de la injusticia. Hermanos, eso no debe de ser así. Debemos de estar alertas, despiertos. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que no lo podemos ver. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra esas huestes infernales que están constantemente a la expectativa de ver quién quiere prestarse al juego del engaño de Satanás. Y es donde nosotros tenemos que estar revestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir, combatir todas las acechanzas de Satanás, del maligno. Y otra cosa que es muy peligrosa, al que no entiende la palabra de Dios, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿por qué no la entiende? Para entender la palabra de Dios tenemos que tener la iluminación del Espíritu de Dios. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nosotros podemos ver en la expresión del versículo 12, ya para ir terminando, hermanos. Por lo cual, alegraos cielos. Ahora ellos están alegrando. Hay un gran gozo de victoria. Y los que están morando en los cielos, pero se lamentan, hay un lamento, hay un terror sobre los que están en la tierra, los moradores de la tierra y el mar, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué ha descendido en este tiempo Satanás a los moradores, o va a descender en este tiempo Satanás hacia los moradores de la tierra con gran ira? Porque le queda poco tiempo, así es, y anda viendo a quién se lleva más consigo mismo para el infierno, y a la misma vez porque ha sentido vergüenza, ira, furor, enojo, de que ahora ya no va a tener presencia
en los cielos de poder subir y acusar a los creyentes, porque ahora el arcángel Miguel y sus ángeles, por medio del poder que Dios les ha dado a ellos, le han dicho a Satanás: Satanás, ya no vienes aquí a los cielos, ya no se te va a permitir aquí el acceso. Ahora solamente tienes poco tiempo allá en la tierra, como parte del juicio que nosotros le vamos a enviar, diciendo Dios, a los moradores de la tierra, a los rebeldes y pecadores que no creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso es que nuestro corazón tiene que estar presto a la palabra de Dios. Por eso es que usted nunca tiene que preferir la injusticia. Si usted sabe de que ha cometido algo que no es correcto, no esté aprobando eso, no esté avalando eso. Usted no tiene por qué buscar la aprobación de los hombres. Usted tiene que buscar la aprobación de Dios primordialmente, siempre. Es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Si un hermano me ama a mí, hermano de sangre y de la familia de la fe, y me ve entrar en transgresión, en pecado, y estoy continuo en ese pecado continuo, y no me corrige y no me dice nada, no me ama, porque me quiere dejar hundido en el pecado, en el lodo cenagoso. Y un hermano en sangre, si a mí me ve cometer un delito, si a mí me ve entrar en infracción de los mandamientos de Dios continuamente, un ejemplo, mi hermano Daniel, Álvaro, que son los más cercanos, me ven hacer algo que no es correcto, cualquier cosa, me lo dicen, eso no es correcto, porque me aman. Pero si no me amaran, me dejan estar en eso, hundiéndome más en el pecado. Nunca busque a tenerle temor o miedo a los hombres, porque si busca hacer eso, entonces la gracia de Dios no va a estar sobre usted jamás. ¿Y cuál va a ser su destino? Allá con Satanás, porque usted va a haber avalado, aprobado la sinvergüenzada, la maldad, el pecado continuo de su hermano, de su prójimo, y eso no es correcto. De tal modo, amada iglesia, de que seamos sobrios en nuestra manera de pensar, seamos racionales, seamos inteligentes, seamos sabios. Si el pastor de la iglesia me amonesta por algo que yo he cometido, una práctica, práctica de pecado, estoy continuo en eso, y me amonesta, ¿saben qué diría yo? Pastor, gracias, porque usted me está amando, me está tratando de que yo me enderece. Pero si me enojo, me ayudo contra él y lo quiero poner en disciplina, no he nacido de nuevo, me es necesario nacer de nuevo. Hermanos, afiancémonos en la palabra de Dios, creamos solamente en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que en aquel día seamos librados de esos juicios que van a venir. ¿Qué pasa si somos arrebatados el día de hoy? ¿Qué pasa si somos arrebatados? ¿Somos levantados? Ya mañana comienzan estos juicios y nosotros vamos a estar allá en los cielos, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aquellos que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que contradicen la palabra de Dios, que intentan ponerle disciplina a los pastores cuando los pastores no han hecho nada malo o indebido, porque están predicando la palabra de Dios, y si alguna persona se siente aludido o se siente golpeado o dolido, ¿cuáles fueron las palabras que Jesucristo le dijo a Pedro? ¿Quieres irte tú también como los demás? Porque muchos, cuando escuchaban la palabra dura del Señor, Señor, que dura es tu palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos, Juan 6:66, lo dejaron de seguir, se fueron. Pero otros pocos se quedaron, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que tenga oído para oír, que oiga, vamos a orar, gloria a Cristo Jesús. Padre de la gloria, te alabamos y bendecimos aún a tu nombre, oh Señor, porque tú has traído tu palabra el día de hoy, no solamente para que la oigamos y digamos que ya escuchamos palabra tuya y que nos quedemos ahí, no, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que si hemos escuchado tu palabra, la atesoremos, la pongamos por obra, Padre, porque así es como te vamos a agradar. Señor, muchos hermanos y hermanas tratan de llevar ellos la guianza que tú has establecido en la iglesia, que solamente le ha sido puesta a los pastores, al pastor que tú has puesto, como lo dice Hechos 20:28. En el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, que comprendan que nunca va a saber más la congregación, las ovejas, que un pastor acerca del conocimiento tuyo, porque el pastor
Estudia tu palabra diligentemente una y otra vez y conoce. Que las personas que dicen que no hay que juzgar a los demás, ya acabamos de leer según tu palabra que sí tenemos que hacer juicio justo. Porque muchos no conocen tu palabra y la contradicen, Señor. Porque muchos hacen uso del amor del Hades y no del amor disciplinario que tú nos mandas a cada uno de nosotros. Si en verdad estamos amándonos unos a otros, Padre. Si tu iglesia ha estado mal, si se ha estado obrando mal, si no se ha estado teniendo ese temor, Señor, a ti, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que seas tú dando convicción de pecado, arrepentimiento, y que a la misma vez tengas misericordia por amor de tu nombre, Señor. Padre, tu palabra dice que tú no vas a dejar impune al culpable, que aunque ante los ojos de los hombres el impune, el que ha cometido infracción, Señor, sea libertado, horrenda cosa le es caer en manos del Dios vivo. De ti nadie se va a burlar, Señor. Si bien es cierto, tú eres Dios de amor, de misericordia, de paz, de perdón, no es menos cierto que tú eres fuego consumidor, que tú estás airado contra el que comete injusticia continuamente y el que está en la práctica del pecado una y otra vez. Padre, a la misma vez tú nos enseñas que tú eres un Dios santo, un Dios justo, y tu palabra ha sido expuesta, ha sido predicada, y solamente tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes ponerla en el corazón para vivenciarla, para ponerla por obra. Ayúdanos, porque necesitamos ser muy restaurados de parte tuya, para ser librados de estos juicios condenatorios que vienen, como los que están preparados para Satanás, para la bestia que es el anticristo, y para el falso profeta que es el cómplice de ese anticristo, a quien Satanás le va a dar de todo su engaño, y tú como parte del juicio le vas a enviar un poder engañoso, Señor. A tu nombre sea dada la honra y la gloria en Cristo Jesús en acción de gracias. Amén y amén.